Y ¿qué más tenemos aquí? Este artículo que dice hidráulica, ya que también nos ha pasado. En la anterior clase hemos explicado cómo determinar los caudales de diseño y hemos visto que es muy similar al del agua potable, con pequeñas diferencias, que el agua residual es más o menos un 80% del agua potable. Y todos los procesos de cálculo, donde lo más importante eran algunos coeficientes que, en base a la teoría, tienes que decidir qué vamos a utilizar. Todo lo demás es bastante mecánico. Entonces, ya teniendo los caudales, el caudal medio, que te va a servir para planta de tratamiento, el caudal máximo sumado con el caudal de infiltración y el caudal de conexiones cerradas más instituciones, que te va a servir para calcular la red de tuberías, y tenemos el caudal mínimo, que también nos va a servir para la red de tuberías, pero para comprobar solamente si los diámetros suspendientes y seguidos son todavía efectivos cuando esté circulando poquita agua. ¿Ya? Pues ya en teoría sabemos cómo calcularlo, vamos a hacer un ejemplo después. Pero ya teniendo los caudales, vamos a explicar. Los cálculos que están en esta planillita están ahí para que tú los puedas estudiar. ¿Ya? O sea, no te confíes que está esto perfecto. Tú tienes que estudiar fórmula por fórmula, columna por columna, F2 o fórmulas, Jasper precedentes, Jasper antecedentes. ¿Y dónde están las fórmulas? Si quieres, están aquí. ¿Ya? Están ahí las fórmulas generales de hidráulica. Y las recomendaciones de los parámetros más importantes, que ya dije otra vez, ¿no? Pendiente, velocidad, altura de agua respecto al diámetro de la tubería, porque tiene que funcionar como canal, y la fuerza tractriz, ¿ya? Velocidad, pendiente, relación tirante de agua sobre el diámetro, fuerza tractriz, son más importantes. Eso siempre hay que estar verificando en cada momento del cálculo. Pero más que el Excel, más que esta presentación hoy, lo que tú siempre tienes que verificar es en la NB 688, ¿ya? Ahí están las formulitas de hidráulica. Entonces vamos a mostrar solamente para que tú no te quedes solo con el Excel. Parámetros de diseño, que hemos visto en la anterior clase, ahí todo lo que te explicaba, que tú puedas revisarlo con mucha más calma, leerlo, ¿no? Los criterios de diseño, eso es lo que vamos a ver ahorita. Los criterios de diseño tienen mucho que ver con la ecuación de Mann, de la hidráulica. ¿Ya? Ahí, eso es lo que vamos a ver. En esta otra, en la del 2023, la actualizada, vamos a ver en qué parte está. Y sería bueno que tú veas si ha cambiado o no. Imagino que la hidráulica no va a cambiar, sí puede cambiar algún rango de velocidad, algún rango del diámetro permisible o algún rango de la fuerza tractriz permisible. Pero cómo calcular un tirante, cómo determinar un diámetro de velocidad, va a seguir siendo el mismo. Esta nueva norma es mucho más detallada en su índice. Ve aquí, en la de 2023, la página 46, 48, 50, 51, está todo lo que nos hablaba en la anterior clase, ¿ya? También algunas cositas nuevas que debí colocar. Caudales para descargas mensuales, industriales, comerciales, públicas. Tal vez ahí te sirva para la tarea, ahorita que es por otra semana, ¿no? Del Mega Center, tal vez ahí lo vas a sacar. Y aquí está, criterios de diseño, página 53.
fijas, ahí tenemos la fórmula de mano, y esa la conocemos todos por demás, ya no sería nada novedoso. Entonces, sabiendo tú de dónde tienes que estudiar con más detenimiento, yo voy a ir a la planillita directamente ya, y de rato en rato volveré para poner alguna que otra consulta a la nueva boliviana. Necesitamos también tener un pequeño planito. Cualquiera, aquí tenemos uno ya. Hemos dicho que la red de carretera sanitaria es un conjunto de tuberías que van a recolectar, transportar, conducir el agua hasta la planta de tratamiento. Pues ahí las líneas que están ahí con más grosor vienen a representar las tuberías. O sea, cada tubería es un tramo, va de un punto a otro punto. El nombre que le des al punto es indistinto, tú puedes darle números, letras, códigos, lo que quieras. Cada tramo generalmente va a tener diferente caudal de diseño, porque estos tubos se van uniendo. Al unirse van acumulando más caudal. ¿Ya? Cada tramo está en un diferente espacio topográfico, y de un lugar, de este lugar hacia allá, pudiera cambiar la pendiente. Entonces, cada tramo también puede que tenga diferente pendiente. ¿Ya? Puede que la tubería esté a diferente profundidad, y por esos aspectos también lo más normal es que la tubería vaya aumentando de diámetro a medida que va recorriendo aguas abajo. O sea, cada tramo, por eso es que se lo tiene que calcular por separado, no podemos contar los tramos porque los caudales van a ser diferentes, ¿no? ¿Ya? Es por eso que la planillita está así. Dice, para empezar tienes varias filas, cada fila es un tramo. Cada tramo resolviéndolo uno por uno con las recomendaciones de diseño. Tenemos entonces aquí una fila, un conjunto de columnitas que dice cámara de salida y cámara de llegada. Hasta ahí partimos, ¿ya? En lo posible, hemos dicho en la anterior clase que el sistema debe funcionar a gravedad. Caso que no se pueda, por medio, ¿no? Y si es por gravedad, lo más normal es que el punto inicial, los primeros tramos, sean de los puntos más altos de tu zona de proyecto, ya las zonas más altas. Esos puntitos donde empiezan la red se llaman o se denominan arranques. Arranques, donde está empezando. Puede haber un montón de arranques, ¿ya? O sea, no hay límites a los arranques. Con seguridad que van a ser varios arranques en diferentes puntos más altos. ¿Ya? No hay restricción. Los arranques que tengan que haber, van a tener que haber. Pero en alguna parte se van a tener que unir seguramente. ¿Ya? Entonces, distinguimos tramos de arranque y los tramos que son de continuación. ¿Ya? Los tramos que son de continuación. Entonces, en la cámara de salida, tú anotas el código, anotas la cota terreno. O sea, que sí o sí habría ya en los estudios técnicos que hemos hablado la anterior vez, tener el levantamiento topográfico, ¿no? El levantamiento topográfico, generalmente, ¿cómo se hace ese levantamiento? Se hace del eje de la calle, de la acera, en ambos extremos, y si hay un muro ya de la casa construida, también hay que leer. O sea, que tendrías que leer 5 puntos, ¿no? El eje de la calle, acera, muro y muro. ¿Ya? 5 puntos. Si alguna vez hace topografía, el topógrafo tiene que dar ese detalle para que ustedes sepan si el terreno está inclinado, si está planito, si está
bajada y todo lo demás, ¿ya? Por el tema de que esta tubería tiene que ir enterrada, hemos dicho que va enterrada, uno para proteger la tubería, que sería lo más normal, y el otro es porque no queremos que en ninguna parte del agua esté muy a la superficie, porque genera malos olores, contaminación y todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces la excavación viene a ser la excavación con el relleno después, excavas, colocas el tubo y rellenas, viene a ser lo que más cuesta en plata. A veces la excavación es mucho más costoso que la tubería. ¿Ya? Y con su relleno, el relleno que es compactado con humedad, más o menos obvio. Entonces, ese temita de excavación hace que tú necesites lo más seguidito posible los puntos topográficos. Si yo sacaría uno en la esquina, otro en la esquina, y por ahí aquí en el medio es elevado y es más bajo, te hace fallar el volumen de excavación, a favor o en contra. ¿Ya? Entonces, tanto el que paga como el que paga el proyecto, ¿no? Puede ser una alcaldía, una gobernación o un privado, y el que está construyendo, ambos quieren lo justo. Entonces se recomienda que entre punto y punto sean 5 metros. A cada 5 metros tener el detalle. O sea que aquí yo tengo una calle de 100 metros, por decir, 105 metros, y tiene que ser cada 5 metros el levantamiento topográfico. ¿No? Tendría como 20, 21 puntos más o menos. 21 puntos multiplicados por 5, que son las transversales, cantidad buena de puntos. Con ese nivel de detalle, entonces las excavaciones que tú vayas a diseñar las vas a poder presupuestar, consultar, dibujar, y el que cobra también lo puede comprobar después, no se procurar. Entonces, el perfil longitudinal es muy importante aquí, ¿ya? Antes de hacer cualquier trazo, perfil longitudinal. Tienes este plano plano, entonces de cada tramo, el perfil longitudinal del terreno. De ahí parte el análisis para el diseño. De ahí tú vas definiendo los sentidos. Las flechitas que vemos aquí es el sentido de flujo. Entonces, planimetría, perfiles longitudinales, y tú le vas dando los sentidos, le vas dando el trazo a la tubería. Y de ahí, cuando ya tienes un esquema más o menos en planta, en trazo, en borrador, ya puedes ir diciendo de tal cámara va a tal cámara. ¿No? Tales cámaras coinciden, o tales tramos coinciden en un solo punto. Y de ahí va continuando con una tubería tal vez de mayor tiempo. Entonces, antes de hacer ningún cálculo, fíjate, puro análisis. Y para no estar después volviendo atrás, a veces haces sin el análisis, haces el cálculo, porque salió que no llega a donde tiene que llegar, o llega muy alto, muy bajo. Entonces, hay que hacer un análisis previo para no tener que rehacer el trabajo. Entonces, de ahí, en ambos lados, ya en ambos extremos, en la salida y en la llegada, el código el nombre de la cámara y su cota terreno. ¿De dónde lo vas a leer? Del perfil longitudinal, generalmente. Pero el siguiente dato que tienes que anotar es la longitud, ya la que te da en el planito. Tienes ahí tu plano topográfico de civil 3D, la longitud que fue, la notas. Longitud. No hay mucha diferencia en que tú anotes una longitud inclinada o horizontal, ¿ya? Son centímetros que va a variar, que no le afecta nada, ¿ya? Salvo que sea una pendiente muy fuerte, ¿no? Pero tú ya tomas tus previsiones. Generalmente, por las pendientes que le colocamos a la tubería, que son bien bajitas, porque funciona como canal y cumple las condiciones, no hay drama en que tú coloques la distancia horizontal o la inclinada,
que en un caso podría ser 100 metros, en otro podría ser 100.02. No te afecta casi nada, ¿ya? Entonces, aquí en el planito, en un corte longitudinal, esta línea punteada medio celeste azul es el terreno. Esta que está de verde es una tentativa de tubería, esta que está de rojo es otra tentativa de tubería. A eso me refiero en el longitudinal. ¿Ya? Tú tienes el terreno y vas haciendo pruebas. ¿Qué tal a esta altura? ¿Qué tal a esta altura? Si cumple o no pendiente, velocidad, fuerza tractriz, vas probando. ¿Ya? Más que probar en el dibujo, tú pruebas en la planilla. Y una vez que ya tienes definido, ahí sí ya le puedes ir dibujando ahí en el perfil longitudinal, donde tú vas a tener las progresivas y vas a tener tus cotas. Ya anotas la cota terreno y anotas la cota tubería. Estas son las camaritas. Habla mucho de cámaras, pero no es una camarita, ¿ya? Es una construcción que está a nivel del terreno o del camino o asfalto o calle acabado, generalmente tapa metálica o de cemento, y la profundidad de acuerdo a la tubería. ¿Ya? Puede ser una cámara de 2 metros, 3 metros, 4, 5. Se quisiera que no pase de 5 metros, ¿ya? No posible. Hasta 5 metros es fácil de excavar, como en la excavadora. Más de 5 es muy complicado. Después vemos eso, ¿ya? Bien. Les quería decir la cota terreno, ¿no? Entonces, si esta línea es el terreno, si en 3D colocas por ahí el mouse y te da la cota, ¿no? Te da la progresiva y la cota. ¿Ya? Y puedes hacer que te dé en cada lugar que tú necesites, puedes aparecer la cota. Entonces ese no va a ser un gran problema. Tienes longitud. El siguiente paso es calcular la pendiente, ¿verdad? Que lo estoy haciendo, pero así es el procedimiento, pero después se lo acomoda así, tal como se ve. Va asociado a la pendiente, que es el factor más importante, el que define casi todo el cálculo. Si algo tienes que modificar, es pendiente, luego diámetro, pendiente y diámetro, para modificar la pendiente, pero no es directamente que tú vas a ir aquí a cambiar la pendiente. Si ya tienes la columnita, la pendiente no está para que tú puedas colocar una. La pendiente va a estar en función de un punto, de una altura de partida a un punto de llegada. Si hay pendiente, entonces este punto está más alto que este otro. Si quiero darle más pendiente, tengo que cambiar la altura de uno de los dos. Generalmente cambiamos la de arriba, ya está definida. La de abajo es la que estamos diseñando, que es la que aumentamos más excavación o disminuimos excavación hasta que nos convenga. Definimos eso, ya estamos aquí. Ahora queda este otro punto. Este ya lo he estudiado, ya lo he modificado todo lo que necesitaba. Ahora el siguiente, ese es el que tengo que ir variando. Ya subo, bajo la altura, cada que cambio la altura, la pendiente va a ir cambiando. Entonces, si yo quiero cambiar la pendiente, porque la pendiente, haces ahí fórmulas, se clic en pendiente, fórmulas rastrear precedentes, ves de qué depende y más que todo colocas rastrear precedentes o dependientes. La pendiente te afecta a casi todo el cálculo. ¿Ya? Te va a afectar aquí a la velocidad, te va a afectar a los tirantes de agua, te va a afectar a todos los parámetros hidráulicos, te afecta a la velocidad, te afecta a la fuerza tractriz. O sea, vos modificas
una altura de excavación, te cambió la pendiente. Y la pendiente te va a modificar todo. Si yo quiero modificar la tensión reactiva o la velocidad, una opción es modificar la pendiente. Y para eso modificas la altura de excavación. Aquí tengo 1.20, esta necesita. Aquí tengo 1.20 de partida y tengo 1.20 de llegada. ¿Qué tal si yo estoy llegando con 2 metros? Y la pendiente cambió automáticamente. Y cambió la pendiente, todo lo demás que está para el lado derecho también lo modificado. Tú lo tienes que hacer, cambiar a conveniencia, a lo que necesites. Entonces tú juegas con estas alturas de excavación. ¿Ya? Lo mínimo que te dice la norma boliviana, para no copiar cualquier altura de excavación también, ¿no? Lo mínimo dice que tiene que ser, si este es el terreno, y la tubería está aquí abajo, medida desde aquí ya, desde la parte superior, 1 metro, lo mínimo. Obviamente si necesitas por tema de pendiente darle más, le vas a dar 1.20, 1.50, 2, 3, 4. Hasta 5 es fácil de construir, pero si por algún motivo necesitas darle más, le darás más, ¿no? Pero mínimo 1, ¿ya? La alturita mínimo 1. Este debería ser el diámetro más 2 veces el espesor. Aquí tú tienes una tubería. Ahí ya. El de negrita es el espesor de la tubería. Entonces lo que generalmente al cálculo tenía que entrar es esta otra altura, H. En la planillita que vemos ahí donde dice altura, tanto en salida como en llegada, es esta altura la que colocamos. ¿Ya? Porque de un tubo a otro tubo lo que nos interesa es justamente este punto y este punto, la solera, el piso. Entonces, esta es la que nos colocamos. Entonces, cuando yo tenga que definir mi altura con la que voy a partir o controlar en cualquier punto, tengo que decir 1 más el diámetro, y los espesores son mínimos, son milímetros, 2, 3, 4 milímetros, 5, 6 milímetros, y tú ya te puedes dar un algoritmo. Si mi diámetro es 15 centímetros, que es con el que generalmente se empieza, sería 1 más 15, 1,15. Pero sé que hay unos espesores que para cada diámetro va a ser variable. Mientras más pequeño el tubo, el diámetro, el espesor es menor. Diámetros más grandes, el espesor cambia. Y para no estar entrando a mucho detalle, aumentarle unos 5 centímetros, ¿no? Para estar del lado de la seguridad, en vez de colocar aquí 1 punto, que sea por decir 1.1634, por decir, directamente lo voy a colocar 1.20, ¿no? 1.20, listo, ya. Para no estar colocando con esos centímetros o milímetros que te da el espesor de la tubería. Según día, unos 5 centímetros más arriba, ¿ya? Esto va a cambiar, ver que sea 20 centímetros con sus milímetros más y menos. Entonces yo le colocaré aquí 25 y así, ya. No siempre van a ser números enteros. Entonces, para los diámetros, la tabla de tuberías. Ya, para la próxima clase todos venimos con el catálogo de tuberías para desarme. Entonces, ¿qué altura colocamos ahí? 1 metro más de diámetro. Y un algoritmo, por el tema del espesor, te recomiendo 5 centímetros. Pero si quieres colocar exactamente 1 más el diámetro más el espesor, no hay problema. Ya, ningún problema. Entonces siempre partimos, hemos visto que en el proyecto de alcantarillado sanitario, el costo de la excavación y el relleno es lo más importante, más que la tubería en algunos casos.
Entonces tratamos de minimizar lo más que se pueda la excavación. ¿Ya? Mientras menos excavación hagamos, pero cumpliendo ese 1 más al diámetro, estamos haciendo un buen proyecto económico. Si te fijas en esa columnita, no vamos a hacer ningún cálculo ahorita, estamos analizando a dónde viene. Hay excavaciones de unos 70, 280, 340 y así sucesivamente, un montón, ¿no? O sea, no, se trata de que no pase de los 5 metros, porque esta excavación va a necesitar hacer una zanja más o menos, ¿no? Una zanja así, una especie de rectángulo. Y mientras más profundo sea esto, mientras más profundo, y si este suelo de aquí no es estable, va a tener que hacer así tal vez la excavación. A ver, si esto es muy alto, a mayor altura, pues darle un talud. ¿Ya? Entonces ya te aumenta el costo bastante. Y si por ahí, por algún motivo, no tienes otro paso ni por aquí ni por allá, y sí o sí tienes que ir por acá y tienes que hacer 7, 8 metros de excavación, hay algunos casos que se han dado así. Entonces, si este es el camino, si tu excavación debería ser, por decir, ya salido, tienes que cavar H igual a 7.38. La maquinita esta, con su palita, va a llegar apenas hasta los 5 metros. ¿Qué es lo que va a hacer la maquinita? Para acá hasta los 5, tal vez tengas que hacerlo manual. Y si quieres hacer con la maquinita, ¿qué va a hacer? El terreno de la calle lo va a bajar. Todito eso lo va a bajar unos 2 metros para que se pueda entrar ahí la retroexcavadora. Y esta excavación que va a ser más o menos del ancho de la retroexcavadora y en todo el largo que necesite. Entonces, el volumen de excavación que va a tener que cobrar la empresa es altísimo. ¿Ya? Se dispara totalmente. Entonces, por eso es que se limita, ya por el tema de la retroexcavadora, que tiene que hacer una plataforma, una sobreexcavación, termina la excavación, vuelta tiene que rellenar con compactación y todo eso, para dejarlo a nivel del que estaba. Y el otro tema es que si haces esto o haces esto otro, aquí ya hay casas, puede ser tu casa de otro, y hay casas. Esta excavación puede que sea 80 centímetros, normal, digamos, ¿no? 60, 80 centímetros, pero con esto capaz llego 3, 4 metros. Y con esta plataforma capaz sea más 5, 6 metros y ponga en riesgo alguna casita que esté por ahí con poca altura de cimiento, y además que vibra, ¿no? Puede causar algún daño. ¿Ya? Entonces se pone el límite, el máximo, pero no es que digo, no, hasta 5, bueno, si puedes respetarlo bien, pero si por algún motivo hay que hacer más y no hay otra opción, no, pero con todos esos cuidados. Defines altura de excavación, ya tienes un mínimo que te di, un máximo, ¿no? La misma normativa te dice que si en algún caso en los arranques tú tienes que partir con una altura menor a 1 metro por encima de la altura, hazlo. O sea, hay casos en que es muy planito y tú quieres perder altura lo menos posible para no clavarte con la excavación. Entonces te dice que incluso puedes partir con menos de 1 metro, justificando, escribe por este motivo, por esto. Entonces mi altura de excavación aquí va a ser 0.5. Y aquí lo que necesitas para que te dé una buena pendiente, ¿no? 0.6. En tramos de arranque más que todo. Pero si en algún tramo intermedio lo necesitas, igual te permite, pero tienes que escribir. Por ahí es un lugar donde no pasan autos, nada. Por ahí tienes que cruzar un parque o una quebradita pequeña. Pero eso sí te dice, si colocas
colocas también los milímetros, tienes que vos ver la forma de cómo lo vas a proteger, ¿ya? Puede ser, en vez de tubería, colocar, en vez de tubería de PVC, una de fierro. Pero las de fierro, con el agua residual, se pueden oxidar, tiene que ser una muy especial, ¿ya? Súper resistente. Puede ser un canal de hormigón armado, ¿no? Pero esos también se deterioran con el tiempo, con el agua residual. ¿Ya? Entonces, si va a ser en la calle, va a estar 50 centímetros, tal vez tapar con tierra y colocar una tapita, una especie de estos cerámicos de hormigón armado, ¿no? Que protejan todo el tubo. ¿Ya? Entonces, no te limitas al 100%. En pendientes. La pendiente lo vas a asociar primeramente con la fuerza tractriz, ¿ya? La pendiente lo vas a asociar con la fuerza tractriz. Esta última, si bien es el último, es el más importante. La fuerza tractriz se refiere a la fuerza que tiene el agua en el interior de la tubería para poder arrastrar cualquier sólido que esté ahí adentro. Y seguramente los que lo han puesto límites han hecho, ¿no? Han puesto diferentes tuberías de diferente diámetro y han hecho pasar diferentes caudales, han ido midiendo pendiente y velocidad y han determinado esta fuerza tractriz que en algún momento no se detiene ningún sólido. Y han dicho, ese va a ser el límite, esa va a ser la fuerza tractriz mínima, pero que está asociada a la pendiente. ¿Ya? Entonces la fuerza tractriz es igual a la multiplicación del peso específico del agua, peso específico del agua, que hemos dicho en la anterior clase, y el agua residual es el 99.9% agua, ¿no? Además un sólido. El peso específico del agua es normal que conocemos. No busquemos un específico de agua residual, porque va a ser casi lo mismo. Multiplicado por el radio hidráulico. El hidráulico del canal de área sobre todo. Multiplicado por la pendiente. O sea, cada que cambies el diámetro, cada que cambies la pendiente, la fuerza tractriz también va a cambiar. Si no te cumplió fuerza tractriz, o cambio el diámetro, o cambio el pendiente, o los dos también. ¿Dónde está fuerza tractriz? Ahí está la fuerza tractriz, ¿ya? Densidad o gravedad, peso específico, daño hidráulico, el mínimo. La que tiene que cumplir es la fuerza tractriz. Ya, esa es la que tiene que cumplir. Te dice como mínimo 1 pascal. Si es más, mucho mejor. Pero como mínimo 1 pascal. En la quinta lista está cumpliendo sin ningún problema. Pero si te va a dar algún caso, no podemos aquí simular un mito. Aquí mismo, ¿no? Cuando yo esté jugando con altura de excavación, aquí tengo una de 1,45 que está partiendo esta fila ya. Y aquí tengo 1,70 en el de llegada y me da una pendiente de 0.00594. ¿Qué tal? Yo digo 1,70 es mucho, por ahí quiero colocar 1,60 nomás buscando economía y me sale una pendiente de 0.0042 y veo cómo me afectó eso a la fuerza tractriz. Aquí me sale 1,67, todavía está aquí.
baja por ahí. La pendiente me sale 0.0019. Después la rectriz me sale 0.83. No estaría cumpliendo, ¿no? Lo que tengo que hacer, o muevo diámetro o muevo pendiente. En este caso va a ser más fácil ver la pendiente. Entonces, así lo tienes que trabajar. Vas modificando alturas hasta que te cumpla. En este caso puedes trabajar con 1.70. Vas probando, prueba, error. Es normal. Pero en ese tracking que ya lo han hecho, los que han hecho los libros, estos, los que les gusta investigar, han dicho más o menos con 3 por 1000, con una pendiente del 3 por 1000, llegan a cumplir casi todos los colectores, casi todos los tramos. Ya con un 3 por 1000 llegan a cumplir, o sea, aquí, basta que tú aquí veas que esté con el 3 por 1000, 0.003, 0.003, llegan a cumplir. Pero llegan a cumplir para el caudal máximo de diseño, el que es el caudal punta, máximo horario, más conexión ciudadana, más infiltración, más institución, ¿no? Cumple el ciclo de. Pero en mucho tiempo de vida del proyecto, pues, sí va a funcionar con caudales más pequeños, no siempre con los máximos. Va a funcionar con caudales medios y mínimos incluso. Y ese 3 por 1000, para esos caudales mínimos, en algunos tramos no llega a cumplir. Ya no llega a cumplir. Entonces, un rango, para no estar ahí al límite entre si cumple o no cumple ante la duda, un valor que se usa bastante, que no se lo menciona, pero se lo usa, es un 5 por 1000. Ya, 0.005. Entonces tú tratas de llegar aquí a 0.0 con 2 ceros y 5, y si puedes más, mejor, ¿no? 0.006, 0.007, ningún problema. Tampoco exagerar demasiada pendiente si no lo necesitas, ¿no? Porque la excavación no. ¿Ya? Entonces, si quieres manejar una pendiente mínima, así, con buena holgura, 5 por 1000. Casi nunca te va a fallar eso. Ahora, si por algún motivo estás en un lugar de muy poca pendiente, planito, y las excavaciones se te están disparando, ya están pasando 5 metros de canto, entonces ahí sí, tú dices, no, voy a probar a ver qué pasa con un 4.5, con 4, con 3.5, con 3, con 2.5 por 1000 vas reduciendo, pero viendo qué pasa. Para la situación máxima de diseño o para la situación mínima de verificación, que en algunos casos después ir bajando, pero haciendo ese análisis, ese previo análisis. Casos de que sea muy plano el terreno, que realmente cada centímetro cuenta. Bien, entonces ya tenemos definido la pendiente mínima, ya no tenemos pendiente máxima. ¿Qué es lo que limita a que vaya muy veloz? La velocidad es la que va a ser la limitante. En el momento en que su velocidad supere los 5 metros por segundo, tú tienes que ver de modificar diámetro o pendiente para que no baje, no supere los 5 metros por segundo, y baje un poquito. Casi nunca se da. Casi nunca se da ese caso, ¿no? Generalmente las velocidades están por debajo de 2 metros por segundo, pero en algún caso, si se pasa de los 5 metros por segundo, ya no estaríamos cumpliendo la normativa, porque dicen, no, te estás dando mucha pendiente, y tal vez más algo de pendiente, o tal vez con el diámetro pueden hacer algo. Entonces ya tienes fuerza tractriz un pascal, ya tienes pendiente mínimo 5 por 1000. Tienes la velocidad máxima 5 metros por segundo.
no hay velocidad mínima, porque la fuerza tractriz mínima está con la pendiente mínima. Eso es lo que importa, no hay velocidad mínima. La fuerza tractriz mínima es la que te garantiza la limpieza del tubo. ¿Para qué le vas a colocar la velocidad mínima? Porque el concepto de velocidad mínima es para que haya limpieza. Pero en este caso la fuerza tractriz es la que está garantizando la limpieza. ¿Ya? No hay fuerza tractriz máxima tampoco, pero al limitar la velocidad máxima, de por sí estás limitando la pendiente máxima y estás limitando la fuerza tractriz máxima. Las calles generalmente tienen una leve pendiente, ¿no? Pero hay calles que son así. Cuando vas con auto y se subirá mi auto. Entonces, tú quieres darle, por economía, quieres darle, aquí le quieres dar 1.20 de excavación y en el otro extremo también le quieres dar 1.20. Y haces esto y te sale súper pendiente, ¿no? Una pendiente muy alta, una fuerza tractriz muy alta. Y tú dices, no, pero ¿qué tal si le doy menos pendiente? Y no puedes, ¿no? Porque si le das menos pendiente, la tubería queda al aire. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que el terreno es el que manda. ¿Ya? El terreno es el que va a mandar. El terreno ya tiene una pendiente y tú más o menos te acomodas a esa pendiente. No te puedes salir afuera de ese terreno. Entonces, siempre es muy bueno, en lo posible, si haces un trago, que los dibujes aquí. Entonces, de tal cámara, y lo dibujo, digo una línea, ¿no? Con la pendiente que estoy manejando y veo si está por encima, por debajo, muy adentro, y así tu diseño es mucho mejor. A veces, yo también a veces lo hago solo aquí en el planito, confío, ¿no? Pero a veces ver en un planito siempre ayuda, ya es mucho mejor. Bien, continuamos entonces. Ingeniero, tengo una consulta. Dile. Entonces, si la fuerza tractriz entra más cercano a 1, ¿es mejor o no importa mucho? El valor solo tiene que ser mayor a 1. Si es más cercano a 1, es mucho mejor, es más económico el proyecto. ¿Ya? Se desearía que sea lo más cercano a 1. Pero a veces, como en este caso, que vamos a ver que al final la fuerza tractriz ahí puede salir 40. Y es mucho 40, ¿no? Y la velocidad puede estar 4.5 metros por segundo, muy fuerte la velocidad. Pero no puedes hacer nada, mira, no hay forma de quitarle pendiente porque te sales de la calle, ¿no? Entonces lo dejas como 40 pascales de fuerza tractriz. Pero usted, si está más cercano a 1, es mucho mejor. Y esto es bien importante, ¿ya? Nosotros diseñamos para la situación máxima, que yo entiendo como 10 veces, sumamos caudal máximo, horario, más conexiones cerradas, más infiltración y más institución. Y después tenemos que hacer una verificación para el caudal mínimo. Entonces, en esta planita yo hago para la situación máxima. Todo está coincidiendo para que haya un caudal máximo. Y me sale una fuerza tractriz con esos valores. Y cuando haga la verificación en otra planillita, con el mismo diámetro, con la misma pendiente, no puedo ya cambiar el diámetro y pendiente en la verificación para caudal mínimo. Esas fuerzas tractrices generalmente van a reducir un poquitito, porque al haber menos caudal, entonces va a reducir, va a haber menos daño hidráulico y va a reducir un poquito la fuerza tractriz. Entonces es muy recomendable que tú no diseñes aquí con exactamente 1 para la situación máxima, porque cuando verifiques para la situación mínima vas a estar por debajo de 1. Entonces sería bueno que para la situación
máxima, tú te pongas como mínimo tal vez 1.1 o 1.2. Ya cuando verifiques para la situación mínima, pues esto si bien baje un poquitito, pero no esté por debajo de 1. ¿Ya? Eso en el ejemplo lo vamos a ver mucho más bien. Producto de haber colocado las alturas de excavación, automáticamente nos sale la cota radial. La cota radial vendría a ser la altura desde el nivel del terreno hasta la solera de la tubería, hasta el piso o fondo de la tubería. Ya, automáticamente te sale ahí. F2, terreno menos altura de excavación, altura a la que se ubica la solera. Automáticamente hagamos más. Tienes la longitud, ya hemos dicho, y eso afecta directamente a la pendiente. La pendiente está calculada por la diferencia de cotas radiales, las cotas soleras. Sale un pequeño desnivel dividido entre la longitud. Esa es la operación que está haciendo para la pendiente. Para calcular el caudal, en cada tramo de la red de tuberías, cada casa aporta un determinado caudal. En cuestiones reales, cada casita va a aportar un caudal diferente, pero para efectos de cálculo decimos que toditos aportan el mismo caudal. ¿Ya? O sea, ponemos una media. En realidad vamos a más o menos, pero le ponemos un valor medio. ¿Ya? Las dos formas para poder calcular el caudal es aporte por conexión o aporte por área. ¿Ya? Hacemos un análisis de áreas o análisis de número de casas, número de conexiones o número de casas. Y en función de eso determinamos el caudal de aporte de cada para cada tramo. Aquí por ejemplo tenemos que me ha salido el caudal máximo, sumados todos esos caudales de infiltración, erradas, el caudal máximo horario, sin instituciones aquí, sin instituciones, el caudal unitario sin contar instituciones. Entonces dividimos ese caudal total de la sumatoria de estos tres entre el número de conexiones y tenemos un caudal unitario por conexión, ¿ya? Un caudal unitario por casa, por vivienda si quieres. Y si en una calle tengo, por decir, 4 viviendas, multiplico 4 por ese caudal unitario de vivienda. En una casa tengo 6, multiplico 6 por ese caudal. Y ya voy a poder tener el caudal de cada tramo. Si es por área, vamos a hacer el ejemplo igual después, ¿ya? Dividimos la cuadra en áreas, en este caso en 4 áreas, porque tiene 4 lados. Y cada área va a aportar un caudal a un determinado tramo. Entonces, el caudal unitario va a ser aquí este caudal máximo dividido en el área total del proyecto. Va a tener aquí litros segundo por área, por metro cuadrado, ¿cierto? Por hectárea. Y de esa manera tú puedes decir este tramito tiene un aporte de 0,5 hectáreas. 0,5 hectáreas por el caudal unitario. Ahora solo estamos explicando la planilla, con el ejemplo te va a quedar esto, por demás de claro. Entonces, por eso es que tienes aquí estas columnitas. ¿Ya? Tienes un caudal, en este caso sería el número de conexiones, podría ser área de aporte del tramo. Aquí lo tienes caudal del tramo. Y tenemos una columnita para los caudales de instituciones. Aquí van los caudales de instituciones que
no están ubicados en cualquier parte, ¿no? Van a estar en un lugar bien puntual. En este caso está aquí. Entonces, en el tramo que corresponda, el que tú decidas a cuál lado quieres que desagüe, descargue tus aguas, ahí lo haces afectar en la planillita. En este caso quiero que estos 10 litros esté en este tramo, porque está a su lado, está ahí, no está pasando por el frente o por el costado. Ahí voy anotando instituciones, ¿ya? Instituciones o puntuales. Y el acumulado. Aquí tengo, fíjate, una rayita y la línea roja que va en este sentido. Esa rayita significa arranque. Va recolectando el agua de estas casitas, continúa por acá y recolecta el agua de estas casitas. Luego tengo otro tramo que va recolectando las casitas. Entonces cada tramo, este tramo que está aquí, está sumando su propio caudal más el anterior. Mientras que este otro que está aquí, su propio caudal tiene que transportar más lo que te traiga esta tubería horizontal y esta otra vertical. Pues la acumulación que es algo lógico, ¿no? Algo lógico, no hay, digamos, mucho drama, hay que hacerlo con muchísima calma, porque aquí en la planillita, esto cada vez que empieces a hacer tienes que borrar, tienes que borrar, y tú tienes que ir acumulando, guiándote en tu gráfico, en tu planilla. Es donde más uno pudiera equivocarse, pero tampoco no es nada del otro mundo. Una vez que tienes tus caudales acumulados, esos son los caudales de diseño para cada tramo. Tienes un caudal del tramo, que eso no es el diseño, solo es el tramo. Tienes que ver si te llega más caudal que tengas que acumular. Pues estos son los de diseño, ¿ya? Si ya están acumulados. Es lo que más tarda, lo que más demora y es lo que más habría que tener cuidado. Y tú tienes que conocer solito eso. Hay tramitos donde el caudal a veces es de 1 a 2 casitas y el caudal es muy poquito. Y siendo el caudal muy poquito, para que cumpla fuerza tractriz, para que cumpla velocidad, la hidráulica te dice que coloques un tubito de 1,5 de 2 pulgadas. Recién llega a cumplir la fuerza tractriz, la velocidad, el parámetro del tirante de agua sobre el diámetro. ¿Ya? Nosotros no quisiéramos diseñar tubo así, con el caudal ahícito, ¿no ven? Porque si el caudal ahícito el máximo, lo más normal es que el tubo sea ahí y que el caudal esté por ahí. ¿Ya? Entonces la normativa igual te pone restricciones a esto, dice que no puedes diseñar así. Ya te pone un mínimo y un máximo, que lo vamos a ver ahorita. Un mínimo y un máximo, y dentro de ese rango tiene que estar el tirante de agua respecto al diámetro. Entonces, ese aspecto viene a condicionar varias columnas de las que vamos a ver a continuación, ya que no puedes diseñar ni muy grande ni muy pequeñito. Dice que si el caudal en la NB 688 del 2007, esta que está azulito, dice que si tienes un caudal de diseño en algún tramo que es menor a 2 litros por segundo, dice que tú diseñas 2 litros por segundo. Si el caudal te salió 1,2 litros por segundo acumulado, dice no diseñes por eso 1,2 porque te va a dar un diámetro muy pequeño, que no va a cumplir casi nada. Dice dimensionar con 2. ¿Ya? La norma
la norma boliviana 688 actualizada, pero que está como borrador todavía, ahora que sale lo definitivo, ¿no? Te ha puesto 1.5, te lo bajamos. Ya nosotros vamos a tratar con 1.5, aceptando que esto se va a aprobar, ya está aprobado. ¿Ya? Entonces, en esta columna de caudal dice que si tienes un caudal menor a 1.5, ahora te salió aquí 0.90 y algo, ¿no? 95. Yo no puedo dimensionar con un caudal de 0.95. Ya tengo que dimensionar con un caudal de 1.5. Entonces hay que tomar igual en cuenta ese aspecto. Aquí tenemos 1.14, fíjate, 1.14. Y automáticamente Egipto tiene una condición que dice que si es menor a 1.5, que te dimensione con 1.5. ¿Ya? Eso lo tenemos en cuenta siempre. Eso sería para el diseño, no para acumularlo. Eso ya, ese análisis se hace ya con el acumulado y los cambios, pero los demás que dependen de ese tramo sigue estando con el original. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí me salió 1.14 y yo le estoy colocando 1.5 porque la normativa así lo recomienda, porque así es mejor el diseño, que no salgan muy chiquititos los diámetros. Pero para acumular, si este tramo aporta un tramo más abajo, ¿cuánto le voy a sumar? 1.14, no lo voy a sumar 1.5. Para las acumuladas que están más abajo, van a respetar el valor original que tenía, 1.14. Ese es el que se va a ir acumulando. ¿Ya? O sea que nunca acumulo los valores estos de condicionante. Voy acumulando con estos, con los que tengan el tramo, y voy acumulando con los anteriores, ¿verdad? Los que están aquí ya con la condicionante, eso no. ¿Ya? Sería parcial, ¿no? Si vamos a aumentar más caudal. Solamente afecta al tramo esa condición. A los demás tramos no tiene por qué afectar. Ya tenemos definido hasta la pendiente más o menos, ¿ya? Tú propones un diámetro, siempre proponemos el diámetro mínimo. ¿Ya? En la normativa anterior te decía diámetro mínimo 15 centímetros o 0,15 o 6 pulgadas más o menos. En la nueva normativa están queriendo colocar 4 pulgadas como mínimo. ¿Ya? Pero la mayoría de las empresas, de las cooperativas que te proveen el servicio del cantelado sanitario, cosa de que te digan, aún respetan el de 6 pulgadas, porque el de 4 pulgadas es más fácil de que se tranque por cualquier sólido que se pudiera entrar, ser muy pequeñito, un pañal, es el ejemplo más clásico, o una botella PET, tranquilamente lo tranque. El de 6 pulgadas es más difícil que se tranque. ¿Ya? Entonces, no vamos a seguir manejando de 6 pulgadas, ¿ya? Como mínimo. Proponemos el de 6, no nos cumplió, aumentamos al siguiente que nos diga el catálogo. Siempre con catálogo. No nos cumplió ese, el siguiente, así que llegan con metros. Pero empezamos con el mínimo y vamos viendo cuál nos cumple, cuál no nos cumple. Rugosidad. El agua residual tiene aceites de la cocina, grasas. El agua residual tiene champús, jaboncillos del aseo, ¿no? Y esos en cualquier tipo de superficie, ¿ya? En cualquier tipo, sea madera, sea plástico, cemento, vidrio, cerámico, va a impregnarse y va a crear una capita, una película de grasa, sea cual fuera el material. ¿Ya? Y esa grasa va a estar casi siempre permanente, o sea, poniéndose, porque siempre le llega agua con jaboncillo, con detergentes, grasas, aceites, todo eso.
Entonces la rugosidad para agua residual siempre va a ser 0.013. Siempre va a ser 0.013. Yo en el examen para decir, utilice tubería PVC o utilice tubería de cemento, usted elija. Y en esa partecita también van PVC y le colocan 0.09 la velocidad. No importa si es PVC, el material que sea, siempre es 0.03. ¿Por qué? Porque ya me pregunta qué eventual. Más detalles, está donde tienes que leer todos los detalles. Aquí lo ven, en esta normativa y en la actualizada. ¿Por qué las paletas tienen tubo lleno si estamos diciendo que no tiene que funcionar a tubo lleno? Que tiene que funcionar a media sección, ¿no? Eso es lo que queremos, lo que desearíamos, lo que queremos que suceda. ¿Para qué perder el tiempo en esta fila de cálculos del tubo lleno si no va a funcionar el tubo lleno? Lo único que hacemos es un artificio, ¿ya? Esa columnita de tubo lleno es un artificio hidráulico necesario para poder calcular las condiciones de funcionamiento real. ¿Ya? Porque no hay otra forma, no hay otra forma. Todos los libros de hidráulica así lo hacen. ¿Ya? Los que un poquito le han profundizado el tema de canales han visto que así trabaja. Tienes un tubo lleno, tienes el Y y aquí tienes que esto es igual al diámetro y tienes un funcionamiento real donde el Y es menor que el diámetro, ¿no ves? Y tú tienes aquí un caudal total a tubo lleno. Tienes aquí un caudal el de diseño. Este es el caudal de diseño, donde para la condición más crítica es el caudal máximo horario, más caudal de conexiones erradas, más el caudal de infiltración, más el caudal de instituciones. ¿Ya? Entonces la condición a tubo lleno no es la que va a funcionar, esta es la que funciona. Pero necesitamos hacer este cálculo para poder rellenar datos necesarios para calcular esta situación. Aquí hacemos este análisis, decimos cuál sería su funcionamiento o qué caudal total puede llevar en caso de que esté llenito. Esa sería la pregunta. ¿Qué caudal total puede llevar en caso de que esté lleno? Y de ahí hacemos un análisis y sacamos este tirante Y real para condiciones reales. Sería lleno, sería el real cuando funciona a sección parcial, sería la palabra, ¿no? Sección parcial. De aquí lo primero que tú tienes que ver es que los dos van a funcionar. La comprobación es con el mismo diámetro. En ambos lados va a ser el mismo diámetro. En ambos lados la misma pendiente. O sea, no puede hacer la comprobación con diferentes condiciones. Mismo diámetro, mismo pendiente. Lo otro que tienes que comprobar es que este caudal siempre tiene que ser mayor a este. ¿No ve? El caudal a tubo lleno, obviamente que siempre va a ser mayor a cualquier caudal que esté a tubo con sección parcial. ¿Ya? Siempre verifica eso.
existe una relación, una igualdad, la puede llamar ya, la que está aquí. El y real sobre el diámetro, está diciendo que este y es real, este que va a ser real, este y es real, sobre este diámetro, que es el mismo que aquel otro, el y es real sobre el diámetro, es igual al Q real a sección parcial sobre el caudal, ambos son caudales, caudal a media sección, caudal a tubo lleno. Tendría que ser este, el caudal, solamente a sección parcial, y este es el caudal tubo lleno. El diámetro yo lo propongo, o sea que el diámetro va a ser conocido en esa igualdad, el diámetro va a ser un dato conocido, por eso lo digo a este lado. Tú propones un diámetro, a ver qué pasa. Si no cumplió, cambiará. El caudal a tubo lleno lo puedo calcular directamente. El caudal a tubo lleno es igual a la velocidad por el área, es como estar así, velocidad, área, aquí da hidráulico a la 2/3, pendiente a la 1/2, ¿no ves? Como es a tubo lleno, no tengo ningún problema en calcular el área. El área a tubo lleno, pi cuartos, diámetro al cuadrado. El perímetro, ningún problema también, porque es a tubo lleno. Ahora, en todas las circunferencias, pi por r, ¿no? Pero si no voy a colocar nada. Pero así no basta, ¿no? Colocar algo que no me acuerdo bien, pero lo calculo. El radio hidráulico, área sobre el perímetro. Entonces es conocido. La pendiente, ya hemos visto cómo lo sacamos. Entonces es conocido. Velocidad, 0.03. Entonces el caudal a tubo lleno también es algo que tú puedes conocer, por eso es que está aquí. El caudal a sección parcial, el real, también es un dato. El caudal que has acumulado, el que está en la última columnita, es un dato que tú lo conoces. Entonces, ¿qué no conocemos de este igualdad? El tirante normal, este real. ¿Ya? Es un tirante normal, lo colocamos ahí como real. Estoy con eso calculo el tirante que necesitas para la sección con funcionamiento real. Entonces, pregunta teórica, ¿para qué calculamos el caudal a tubo lleno? Siempre te pongan, ¿qué responderías ahí? De una manera que se lo puede entender otro estudiante. Ya, en esos términos, para que alguien que no sepa nada te lo pueda entender. Muchísimo, con grafititos si quieres, con detallitos, con modita. Entonces, ahí está explicado, ¿no? ¿Para qué hacemos este tubo lleno? Ya, calcula el área completita, perímetro completo, tubo lleno, radio hidráulico, su velocidad. Aquí la velocidad no interesa para nada, no la analizas, está de adorno nada más. El caudal sí me interesa, ¿no? Para poder colocar aquí en esta igualdad y poder sacar el día real. Y esta relación es la que siempre tienes que verificar, la que te dije, ¿no? Tu caudal a funcionamiento real sobre el caudal a tubo lleno. En este caso, el caudal real es menor al caudal a tubo lleno. En caso que te saliera mayor a 1, la tubería no alcanza para ese caudal. En el caso que en esta columna algún valor te saliera mayor a 1, entonces ahí no sale 1.52. Todo puede estar cumpliendo aquí, todo puede estar cumpliendo en el lado derecho. Y tú justo no has visto ahí que estaba más de 1. Pero ya de entrada el tubo no abastece ese
caudal. O sea, que esté ahí mayor a 1 es irreal, no existe. Siempre fíjate ahí, ¿ah? Siempre fíjate que esté menor a 1. Para empezar, yo en el examen igual cuando presentan la prueba, me digo ahí, para no estar perder el tiempo en revisar aquí, ¿no? Debo, todito, debo, hay una que falla, listo, falló uno. Y esa afecta a las que están más abajo. Si esa falló, las que están más abajo, como van acumulando, las de arriba, pues va cambiando toda la información. Tienes el curso de Q, este sería el Y real sobre el D, entonces automáticamente tú puedes encontrar el Y real a funcionamiento a sección parcial. Y funcionamiento real a sección parcial sería la palabra más correcta, ¿ya? Parcial. Entonces, ¿cómo se encuentra? Ya sabes de ahí, ¿no? Y aquí tienes otras comprobaciones, verificaciones. Esto es lo que hacemos ahí. Esto es como abajitos, ¿ya? Y sobre D tengo aquí tengo el Y real, ¿no? Y aquí tengo una con una formulita empírica. Esta que está aquí, voy a quitar con un poquito, ¿ya? En el librito hidráulico lo encontré. Aquí no hace ningún artificio, o si hace, pero ya lo muestro con una formulita, que no es exacta. Que no es exacta, que tiene muchísima variación para caudales pequeñitos, pero ya para caudales grandes casi sale lo mismo. Nosotros vamos a utilizar esta que está aquí. El que utiliza el caudal a tubo lleno, el que utiliza la relación caudal sección parcial sobre el tubo lleno, el que se complementa con la relación Y real sobre el diámetro, es este que está aquí. ¿Ya? Esa es lo que vamos a utilizar. Esta solo es para comparación. ¿Ya? Esta no la tienes que copiar ni para el examen, ni para la tarea, ni para qué vas a tener dos Y normales que para que sean diferentes. Se contradicen, ¿no? Quedar con uno, quedar con el primero. ¿Ya? Este simplemente es de lo que le acabo de ocultar, es para verificación. Aquí otro Y sobre D verificado por la fórmula empírica. La fórmula empírica también lo voy a ocultar. ¿Ya? Oculto, dice. No la copio. Y muchos van a ver en el examen, copian los dos Y normales y los dos Y sobre D. Dicen, no hay tiempo, dicen la copia. No copio, para que copie lo que no necesito. Ahorita me decía, ahí ya. Entonces, esa no le borra porque a mí me interesa muchísimo mantener. Ese mismo cálculo tú lo tendrías que comprobar en tu casa con más tiempito, utilizando cualquier software como la de canal, y un montón hoy en día en línea. Ya, colocarle los datos ahí que tengas que colocarle el caudal real, ya el caudal real, comprobar en este canal, colocar el diámetro, la velocidad, la pendiente, te da un tirante, ¿no? Internamente no sabes qué está haciendo, pero te da. Lo más seguro que está haciendo es lo mismo que hacemos ahí. ¿Ya? Y comprueba. Le da el tirante, el área, el perímetro, velocidad, y verificas que tiene que dar el mismo área, el mismo perímetro, el mismo radio. Entonces hay tres formas, ¿no? La que viste ahorita, te expliqué. Está esta otra fórmula empírica que la acabo de ocultar porque tú la tienes en el Excel. Y está otro de escalar. Ahí lo puedes utilizar. ¿Ya? Bien, lo vamos a detener aquí en el YD. YD. 2 y 22. Ya estamos terminando, ¿ya? Bien sobre. Te vas a la normativa. Voy a ir directamente aquí a la presentación. Ya hice restricciones en el Y sobre D. Ya en el Y sobre D. Delante máximo de agua ahí. ¿Qué más hay aquí?
tirante máximo de agua. Dice, los tirantes de agua deben ser siempre calculados admitiendo un escurrimiento del régimen uniforme y permanente. Uniforme que en todo el tramo que estamos calculando sea el mismo tirante. En un tramo, por decir, de 100 metros no puede haber diferentes tirantes, dice uno solo. Ya, se asume que es así, aunque después en la realidad pudiera haber alguna variación. Y permanente, o sea que ese tirante no va a cambiar. Si este caudal se mantiene constante durante todo el día, ese tirante se mantiene constante todo el día. ¿Ya? Y siendo su valor máximo igual o inferior al 75%. O sea que el Y sobre D, este Y sobre D o este que está aquí, Y sobre D, así, ¿no? Y sobre D debería ser menor o igual al 75%, ¿no? Para que no trabaje a tubo lleno. Tú vuelves a ver esta norma del 2023 y verifica que esté manteniéndose el 75%. Si lo han modificado, ya cuando hagamos los cálculos, levanta la mano, así no es 75, es 80 por el precio. Y como mínimo 20%. ¿Ya? Como mínimo 20%. En alguna parte está escrito, no voy a buscar ahorita, pero anotemos ya, como mínimo 20%, porque tampoco quiero que esté así, no hay con mucho diámetro con poquito caudal. Ya no ocupa ni el 10%, tampoco quiero que sea así. Ya, entonces, del 20 al 75%, te dice, ¿no? Si vos quisieras hacer un diámetro bastante económico, deberías estar tratando de llegar al 75%, para que tu diámetro no sea muy grande respecto al caudal. ¿Ya? Entonces, lo posible, si se puede, tratar de que se acerque al 75%, 60, 65% sería un buen valor. Fíjate, este es para el caudal máximo. Y cuando compres para el caudal mínimo, el tirante no va. Entonces, verificamos, ¿ya? No te dice que para el caudal mínimo tenga que cumplir ese 20%, solo te dice para la condición máxima. Para el caudal mínimo puede que sea menos. ¿Ya? Pero tú tratas de que esté al 60, 65%. Se llama en el Y sobre el. Entonces, ya teniendo el Y real, puedes calcular el ángulo θ, el área, el perímetro, el grado hidráulico, con las formulitas de hidráulica que ya conocen, y calcular la velocidad con la formulita de máquina. Una velocidad que no sea erosiva la tubería, máxima 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Listo, solo pruebas eso aquí, nada más, que no pase de 5 metros. No verificas velocidad mínima. La velocidad mínima parte del concepto de autolimpieza. La autolimpieza te está garantizando con la fuerza característica. No le pongas restricción. Aquí tiene un valorcito que netamente solamente es para que observen la velocidad. Generalmente una de 0,6 se utiliza como mínimo. En este caso no es algo que tengas que hacer cumplir para nada. Si te salió velocidad de 0,5 y cumple todo, ya 0,5. Si cumple con 0,3, ya 0,3. Ningún problema. Lo único en velocidad que no pase los 5 metros. Nada más. En diseño de canales se aconseja que el flujo sea lento y que esté en régimen subcrítico, que no esté en supercrítico. El subcrítico es más lento, más controlable, se garantiza el flujo del agua, de los sólidos, aparte se garantiza que no haya turbulencia, que no cambien las condiciones hidráulicas, que no haya erosión de la tubería. Todo eso, el subcrítico es lo mejor. Entonces,
tratamos de que esté el subcrítico el diseño de barrera de caracterizado sanitario porque va a funcionar con el canal. Pero si en algún momento tu velocidad o tu funcionamiento pasa al supercrítico y no puedes evitarlo, lo dejamos el supercrítico, no hay ningún problema. Pero te dice que el Y sobre D ya no es al 75%, ahora es al 50%. ¿Ya? Si en aquí tú verificas que tu velocidad está en régimen supercrítico, inmediatamente vuelves aquí atrás y dices, no debo pasarme del 0,5 en el Y sobre D, no debo pasarme del 50%. Ahora, si ese supercrítico lo puedo hacer que sea subcrítico, mejor. Para eso tendré que volver más acá atrás, ¿no? Hacer cambios en pendiente y lineal. Entonces, esta columnita que tú ves ahí que dice velocidad crítica, lo único que te va a servir es para comprobar si tu velocidad real está por encima de la velocidad crítica, tú estás en régimen supercrítico. Pero si tu velocidad real está por debajo de la velocidad crítica, estás en régimen subcrítico. Y fíjate aquí, toditos están uno por uno revisando. Toditos están las velocidades reales por debajo de la velocidad crítica. Entonces, toditos están en régimen subcrítico. Solo te sirve para eso. A darte cuenta de la velocidad crítica, tú pudieras colocar ahí que te calcule el número de Freud. ¿Correcto? Te salió más de uno, menos de uno, puedes cambiarlo eso. ¿Ya? Puedes poner un textito en la condición, el texto que te salga, ¿no? Régimen subcrítico, un mensajito, ¿no? Si te salió supercrítico, modifique o el Y sobre D no tiene que pasar del 50%. ¿Listo? ¿Ya? Y la tensión tractiva ya lo he explicado. Fuerza atractiva o tensión tractiva ya está explicado. Cualquier columnita en las planillas que diga cumple, no cumple o diga ok, solo son para el que está diseñando la planilla. Ya son ayudas para el que está ahí haciendo sus cálculos. Eso no lo presentamos ni en el proyecto, ni en el examen, ni en la tarea. Cualquier columnita como esta que exista, que ya cumple, no cumple, no. Ya, el que evalúa, el que revisa, él sabe qué va a revisar y sabe qué tiene que ver que cumple o no. ¿Ya? Tú puedes ahí hacer cualquier cálculo y colocar cumple, y por ahí algo está mal. El que vos escribas cumple no sirve de nada. Entonces no colocamos ni en el examen, ni en el proyecto, ni en las tareas, ni cumple, ni ok, ni nada. Nos limitamos a los valores numéricos. He quitado algunas columnas, se anotó. Esas no necesitas copiarlas. ¿Cuáles no necesitas copiar? En el tubo lleno, área, perímetro, daño hidráulico, son valores que sí o sí tienes que calcular, pero no necesitas mostrarlas. Entonces no las tienes que copiar para que lo que me interesa es la tubo lleno, el caudal. Nada más, ¿ya? En el funcionamiento real necesitas sí o sí calcular el tita, el área y el perímetro, pero tampoco no necesitas mostrar. Eso lo puedes ocultar. El cuadro hidráulico sí es muy importante. Eso sí. Aquí cae, es algo descriptivo que tú lo puedes colocar complicado. ¿Ya? El diseñador, el constructor va a colocar ahí un calle o un código. Para la materia, aquí en esta materia, para este semestre, que no nos sirve esa columna. Pero ahí voy a dejar. El nombre de la calle, el número de la calle. Todo esto va, longitud obviamente va, el número de conexión también va. Por aquí tenemos algunos datos que están ocultados. Aquí tenemos una caída. ¿Ya? Cuando a una misma cámara llegan dos tubos, este
que sea la pared de la cámara, un tubo puede llegar más allá, otro va a estar más abajo. Uno siempre va a estar abajo, que es la que manda, otros pueden llegar más arriba. Ya cuando hagamos el cálculo, al terminar el cálculo, llenamos esta columna. Es decir, esta va a tener una caída de 1 metro, de 2 metros, 50 centímetros, etc. Esta sí tiene que ir ya. Longitud, número de conexión, va, también va, esta también va, el caudal acumulado va, el diseño también va. Todo eso lo demás va. ¿Ya? La planita Excel se las he pasado, espero que me hayan seguido. Hayan apuntado algo ahí, ¿no? Cualquier columnita, variadita, insertar un comentario, ¿no? Extendiendo el comentario. ¿Ya? Llenar la planilla es muy fácil cuando lo que he explicado está ahí clarito. ¿Ya? Se me da cuenta que numérico, muchísima decisión, muchísima teoría. Con eso termino ya. ¿Alguna consulta, duda que tengan? ¿Y le puedes repetir el valor Q sobre Q debe ser mayor a 1? Digo, debe ser menor a 1. Menor, porque el Q minúscula representa el caudal a sección parcial y el Q mayúscula representa el caudal a tubo lleno. Entonces, si estás el mismo tubo, el mismo diámetro, con la misma pendiente, entonces si está llenito, obviamente que tiene que ser el caudal mayor a cuando esté en sección parcial, ¿no ve? Ahora, si lo hago al revés, en sección parcial siempre debería ser menor el caudal que si estuviese llevando llenito, por simple lógica, ¿no? Eso, verificamos que no se pase de 1 en el tiempo. Y si está muy cercano a 1, por decir, te salió 0,9, 0,95, es crítico. El 75% de 10 sobre D no lo quiere cumplir. Entonces, bajarlo, ¿no? Que esté por debajo de 0,9. Para no estar volviendo después a cambiar. Porque el tiempo es oro a veces en el examen. Que no pase el 0,9, te asegura que no tengas que volver a recalcular. ¿Alguna otra consulta? Bien, ahí quedaron entonces. Me parece hacemos un clic, ¿ya? Ah, ya. ¿El de Nelson tienes? Sí, porque a Nelson lo va a pasar bien. Ah, ya.